Pues buenas noches, amados hermanos. Es un gusto, es un privilegio que nos podamos ver. Siempre le agradezco al Señor la tecnología. En la pandemia, entre otras cosas, nos dejó el Zoom, hermanos. Y miren qué cosa más hermosa, porque podemos llegar a muchos lugares. Este grupo, creo que lo he contado, este era un grupo de estudio bíblico, más o menos cerca de donde yo vivo. Y cuando era un grupo grande, éramos como 55. Y hoy hay veces que he visto más de 100 personas, gracias al Señor. Así es que qué privilegio que nos podamos ver. A ustedes, gracias por hacer su tiempo. Yo le pido al Señor que las enseñanzas lleguen a su corazón y que sean de bendición y que les ayuden su día a día. Eso es el favor que le pido al Señor. Son cosas con las que yo también he lidiado, hermano. Son dificultades con las que yo también he tenido y le doy gracias a Dios por eso, haber encontrado una luz en la palabra del Señor. Así es que gracias una vez más por acompañarnos. Los invito a orar, que nos pongamos en las manos del Señor, hermanos. Señor Jesús, en esta noche venimos ante tu presencia, Señor, a darte gracias, Jesús, porque tú eres tan bueno con nosotros, tú nos amas, tú tienes para nosotros planes de bien y no de mal, Señor. Y sabemos que tu venida está pronta, Señor. Las tinieblas siguen avanzando en este mundo, Señor. Y te damos gracias porque nosotros no somos de las tinieblas, sino que somos de la luz, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra hemos entendido que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien y que aunque estemos en medio de una situación difícil o adversa, tú estás con nosotros, Señor, como el lirio de los valles. Y te damos gracias, Señor, porque en tu palabra aprendemos, Señor, que debemos darte gracias cuando todo va bien y cuando las cosas no se ponen tan bien, Señor, sino que salen de alguna manera mal a nuestros ojos. Pero a tus ojos nada es malo, Señor. A tus ojos todo es bueno. Así es que en esta noche nosotros te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo y seguramente lo que viviremos porque estamos en tus manos, Señor. Gracias porque tú nos amas, Señor. Tú nos cuidas, nos proteges, Señor. Gracias, Padre, porque si diste a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros, ¿cómo no nos vas a dar todas las cosas que necesitemos en esta vida, Señor? Te damos gracias, Jesús. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Somos tuyos, Señor. Tú eres nuestro amo, nuestro dueño. Tú no solo eres nuestro Salvador, sino también eres nuestro Señor. Y sabemos que pronto vas a venir por tu iglesia y nosotros queremos irnos en el arrebatamiento, Señor. Por eso es que estamos invirtiendo nuestro tiempo en aprender de tu palabra y estamos invirtiendo nuestro tiempo, Señor Jesús, buscándote como a un tesoro en el campo. Tú eres nuestro tesoro en el campo. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y Señor, ponemos esta noche en tus manos, este tiempo, que tú nos hables a través de tu palabra. Que tu palabra en esta noche sea como una luz, como una lámpara que nos alumbre el camino. Bendito seas por siempre, Jesús. Santificado sea tu nombre. Oramos por todos los que ya estamos reunidos, que nos den nuestra porción, por los que se añadirán y por las personas que verán este estudio por internet. Te pedimos que tú seas propicio, Señor. Bendito seas por siempre, Jesús. Bendícenos, Señor. Ilumínanos, abre nuestro entendimiento y que tu palabra pueda quedar arraigada en nuestro corazón y que pueda llevar mucho fruto. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. Siempre les pido tiempito para hacer una cosita más. Estamos aquí. Y muchas gracias por su paciencia. Pues, queridísimos hermanos, estamos estudiando un tema grande que es el tema de más que vencedores en Jesucristo. Y la semana pasada, que fue la tercera semana, ya empezamos a estudiar el primer tema, que fue la preocupación. Cómo el Señor Jesús nos da la victoria sobre la preocupación. Y hoy yo quisiera dar la segunda parte de este tema, porque hay un pasaje bíblico que relacionó la preocupación con la paz del Señor. Así es que este tema de esta noche se llama Jesús vence la preocupación con su paz. De hecho, ese es uno de los capítulos del libro
del doctor Jeremiah que yo les compartí, aunque el estudio de hoy no está basado en el libro de él. Como siempre, les añado aquí para las personas que nos ven en YouTube los códigos QR a los cuales se pueden añadir para pertenecer a las comunidades. La uno, donde enviamos este material en PDF y los links del Zoom. Y el código 2, donde compartimos los libros de la doctora Hicks de lunes a viernes. En esta noche le dije, las enseñanzas no están basadas en ninguno de los libros anteriores, solo el título lo tomé del libro del doctor Jeremiah, pero sí están basadas en las enseñanzas de nuestra queridísima doctora Berry Hicks y también de nuestro amado pastor Carlos Estal. Este es el contenido de esta noche, hermanos. En el inciso A es la preocupación. Vamos a ver, hermanos, que la preocupación es contraria a la fe. Si nosotros hoy estamos preocupados es porque nos está faltando fe. Y hubo un pasaje bíblico, hermanos, donde los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Eso quiere decir que la fe también puede crecer. Por eso, en el inciso B dice, nuestra fe debe fortalecerse, nuestra fe debe aumentar. Vamos a estudiar en el inciso C la paz de Dios, que ese es el tema principal, ¿verdad? El tema es que el Señor vence la preocupación con su paz. No es nuestra paz, es la paz del Señor, pero voy a aprovechar para compartirles que la paz, hermanos, es un fruto del Espíritu Santo también. Eso quiere decir que en la medida que nosotros crezcamos en nuestra relación de amor con el Señor Jesucristo, así va a crecer nuestra paz también. Y por último, vamos a ver la relación que tiene la paz y las bodas del Cordero. Y esto es muy hermoso también, hermanos. Así es que habiendo dicho eso, vamos a hacer la relación. ¿Qué tiene que ver la paz con la preocupación? Porque nuestro tema de la semana pasada es que el Señor Jesús nos da la victoria sobre la preocupación. Entonces ahora es, ¿y qué tiene que ver entonces la paz con la preocupación? Y aquí les hago mención de hermanos, la Biblia dice que el Señor nos da una paz, pero que sobrepasa todo entendimiento. Leamos Filipenses 4 del 6 al 7, que fue la cita bíblica con la que terminamos la semana pasada, que dice, por nada estéis afanosos. Recuerdan que la palabra afán es lo mismo que preocupación. Entonces, dicho de otra forma, aquí sería, por nada estéis preocupados sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso lo estudiamos la semana pasada, pero notan ustedes que en el versículo 7, hermanos, dice, si nosotros, en vez de estar preocupados, pensando en nuestros problemas, anticipándonos, venimos a orar, venimos a traerle al Señor nuestros problemas, nuestras dificultades, si nosotros todo eso se lo traemos al Señor, dice aquí, que sean conocidas vuestras peticiones, nuestras necesidades, hermanos, con toda oración. Es lo primero que deberíamos hacer, es llevarle al Señor nuestras necesidades en oración y ruego, pero también dice con acción de gracias. Eso lo estudiamos la semana pasada. Si hacemos eso, entonces noten lo que dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Noten bien, por favor, que si nosotros, en vez de preocuparnos, en vez de afanarnos, nosotros venimos y oramos. Se recuerdan que una de las recomendaciones de la enseñanza pasada era cambiemos nuestras prioridades en vez de estar afanados o en vez de estar preocupados, no, vengamos a orar. Si lo primero que hacemos es orar, entonces la preocupación se tiene que ir porque estamos depositando nuestras peticiones o nuestras necesidades, las estamos poniendo a los pies del Señor. Entonces dice en el 7, si hacemos eso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, vean, número 1 dice, guardará vuestros corazones. Esto es lo primero, hermano. Va a venir una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque no vamos a poder entender con nuestra mente carnal o con nuestra mente finita, no podemos entender, hermanos, cómo yo estoy tranquilo, cómo estoy en paz y estoy en medio de un gran problema.
Esa es la paz que sobrepasa, excede, está más allá de cualquier entendimiento. Aprovecho para contarles, hermanos, eh, dar testimonio es lo mejor que podemos hacer para evangelizar. Yo tuve el deseo de buscar al Señor porque cuando estuve en el bachillerato, tenía 16 años, cuando me gradué, recuerdo, conocí a un joven que de sobrenombre le decían el evangélico, y lo conocí como una persona muy correcta moralmente, pero lo que más me impresionó fue cuando perdió a su mamá. Él tal vez tendría un año más que yo, 17, y él a los 17 años perdió a su mamá, pero yo lo vi a él muy sereno, y cuando yo le di el pésame, recuerdo que le pregunté que si estaba triste, y me dijo, sí, me dijo, mi mamá me hace mucha falta, me dijo, pero ella estaba enferma y yo sé que ahora está en un mejor lugar donde ella no está sufriendo, y por eso estoy agradecido con el Señor. A mí eso me tocó, hermanos, y eso me quedó pensando, yo quiero lo que este joven también tiene, yo no tengo eso que él tiene. Él tenía una paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque está perdiendo a su mamá y me dijo que le hacía falta, pero por el otro lado me dijo, ella estaba sufriendo, ahora está en un mejor lugar. Entonces, hermanos, cuando entendemos eso, eso es la paz que no tiene entendimiento, que con nuestra mente no la podemos comprender. Vamos a estar en medio de una situación difícil, tremenda, pero vamos a tener paz. Eso es lo que el Señor ofrece. De nuevo en el versículo 7 dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará, número uno, guardará vuestros corazones. Y número dos, dice, y vuestros pensamientos. Entonces, hermanos, necesitamos la paz del Señor, que guarda nuestro corazón y también nuestros pensamientos. Se recuerdan que la preocupación es aquí donde ataca la mente y los pensamientos, porque ahí es donde estamos dando vuelta, pero ¿qué va a pasar si tal cosa y si no sucede esto, si sucede de otra manera? Pero la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, número uno, nos protege el corazón, y número dos, nos protege también los pensamientos. Así es que de eso vamos a hablar en esta noche con la ayuda del Señor, de acuerdo a la palabra del Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento es la que vence la preocupación. Esta cita bíblica la leímos la semana pasada y yo necesito que ustedes vean esta parte. Que, hermanos, la preocupación es contraria a la fe. O estamos preocupados o tenemos fe. No podemos estar preocupados si tenemos fe, porque la fe es contraria a la preocupación, y al revés, la preocupación es contraria a la fe. Leamos esta cita que leímos la semana pasada también. Mateo 8, 23, 27 dice, y entrando él en la barca, hablando del Señor Jesús, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis? ¿Se recuerdan que relacionamos esta palabra? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué teméis? Y ahí es donde les dice, hombres de poca fe. Hermanos, ellos se preocuparon, ellos tuvieron miedo, ellos se afanaron porque no tenían suficiente fe. Tenían, porque si dice poca fe, tenían un poquito. Por eso, hermanos, en esta noche, Dios mediante, vamos a entender cómo nuestra fe puede crecer, porque si nosotros tenemos suficiente fe, no vamos a tener temor, no vamos a tener preocupación. De nuevo en el versículo 26 dice, y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Pero yo quería hacerles énfasis en el versículo 26, hermanos. El temor es la preocupación, y la preocupación es contraria a la fe. Así es que, hermanos, con la ayuda del Señor vamos a aprender cómo nuestra fe puede aumentar, para que una vez que tengamos una fe un poco más crecida, entonces vamos a poder soportar cualquier situación difícil que venga y no vamos a estar preocupados, sino todo lo contrario, vamos a estar confiados en el Señor. Aquí les anoto que nuestra fe debe fortalecerse, o dicho de otra forma, nuestra fe debe crecer. Hebreos 11, hermanos, es el capítulo de la fe, y ahí se menciona, eso les recomiendo que lo lean.
Y hermanos, quiero que noten en el capítulo 11 de Hebreos se menciona algo muy importante con la fe. Si notan los primeros versículos, dice, por la fe Abraham, por la fe Sansón, por la fe Jefté, por la fe Noé, y menciona a todos los héroes de la fe. Pero si notan, hay una segunda parte en el capítulo donde dice, y las mujeres recibieron a sus muertos y anduvieron huyendo de aquí para allá, escondidos en cuevas, vestidos con pieles de ovejas, algunos fueron aserrados, otros fueron alanceados y no recibieron lo prometido. Hermanos, cuando uno lee en el capítulo 11, por favor léanlo, cuando lee el capítulo 11, empieza hablando de la fe de una manera y termina hablando de la fe de otra forma. Yo no entendía eso y tuve necesidad de que me lo explicaran. Hablé con el pastor Carlos un día y no entendía por qué los versículos finales del capítulo 11 de la fe dice eso, que no recibieron lo prometido y no pareciera que les fue tan bien como a los primeros personajes de los primeros capítulos. Y entonces el pastor Carlos me dio esta explicación y es la que les quiero dar el día de hoy. Y me dijo, se necesita fe para esperar un milagro. Correcto, hermano, se necesita fe para esperar un milagro. Pero me dijo el pastor, pero se necesita de una fe más grande, de una fe más sólida, seguir caminando con el Señor Jesús, a pesar de que su milagro no vino. Y hermanos, eso es importante que lo entendamos. A algunas personas le hemos pedido al Señor y seguimos pidiendo y Dios no nos ha hecho el milagro. Yo soy un testigo de eso. Saben que mis dos hijos padecen enfermedad de por vida y justo anoche que teníamos nuestro devocional hablábamos y le digo, pues el Señor nunca nos ha contestado que no. Nosotros sigamos pidiéndole. Pero si el Señor decide que de todas maneras no nos va a hacer el milagro, nosotros vamos a seguir caminando con el Señor, porque no lo amamos por lo que nos da, lo amamos por lo que Él es y el Señor es bueno, Él es santo, Él es justo, Él es recto. Él tendrá mejores planes para nosotros si no nos da el milagro. Pero ven, hermanos, sí se necesita de la fe para esperar un milagro, pero tiene que ser una fe más grande, más robusta, más fuerte, mejor cimentada, seguir caminando con el Señor a pesar de que los milagros no vienen. Así es que, hermanos, aquí les explico qué significa la palabra fe. En el versículo 1, que estoy seguro que lo saben ustedes, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Habla de una certeza y dice la convicción de lo que no se ve. Hermanos, es que nosotros estamos seguros. La fe es nuestra seguridad, la fe es nuestra confianza. Y les puse la definición acá, como es Nuevo Testamento, entonces está en griego. En griego fe se dice pistis. Y pistis significa, número uno, persuasión, credibilidad o convicción. Hermanos, nosotros debemos estar convencidos plenamente de que Dios es bueno. Esa es la primera convicción que debemos tener. Por lo tanto, si el Señor es bueno, no puede hacer cosas malas en nuestra vida. Si algo desagradable estamos viviendo el día de hoy, hermanos, eso es algo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Si no fuera necesario, Dios no nos lo hubiera enviado. Hermanos, Dios no hace nada, dice, con despropósito. Nada, nada, nada es por gusto, nada es de balde. Todo lo que vivimos es necesario en la eternidad y Dios nos está dando lecciones eternas. La segunda definición de pistis o fe es la veracidad de Dios. Eso es importantísimo. Y tercero, hermanos, es importante que veamos esto. Fe es creer la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces tenemos una fe en cosas que no son la palabra del Señor. Hermanos, hay personas que se frustran y que se enojan con Dios cuando no reciben su milagro. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que Dios no nos prometió que todas las cosas iban a salir bien en esta vida. Dios no nos prometió que nunca íbamos a sufrir. Es más, Él dijo todo lo contrario. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. El Señor nunca nos prometió que nunca, el Señor no prometió que nunca nos íbamos a enfermar. El Señor no prometió que nunca nos iba a faltar los recursos económicos. El Señor no prometió esas cosas. Y mucha gente se frustra y al final se termina enojando con el Señor
cuando no recibe lo que cree que Dios le tiene que dar. Por eso es que tenemos que conocer la palabra del Señor, porque la tercera definición de fe, hermanos, es creer, pero no creer cualquier cosa, no cualquier imaginación mía, no, es creer la palabra del Señor. Hermanos, tenemos que creer la palabra del Señor y esto es importante que se los mencione ahora. El otro día platicando con el pastor Carlos, no sé cómo mencioné el término ateo y el pastor Carlos me dijo, ¿querés que te dé mi definición de ateo? Y le dije, me encantaría oírla. Y me dice, ateo para mí, ateo, me dijo, es una persona enojada con Dios. Generalmente, me dijo, los ateos fueron personas que caminaron con el Señor o escucharon algo del Evangelio, pero Dios no les dio su milagro, entonces se enojaron con el Señor. Hermanos, nosotros tenemos que creer la palabra del Señor. Si lo vemos escrito, debemos creerlo. Por eso a mí me gusta cargarles los estudios bíblicos con pasajes de la Biblia, porque si no, no sería un estudio bíblico. Y yo necesito que ustedes crean la palabra del Señor y que conozcan la palabra de Dios. No que me crean a mí, no, que le crean a la Biblia. Y les quiero poner un ejemplo de algo que en este momento lo recuerdo y que puede servir para entender qué es la palabra del Señor. Y ahí es donde a veces nos confundimos. Esto lo contó un pastor de la iglesia más grande del mundo que está en Corea. No sé si ahora es la iglesia más grande del mundo, pero en la época que yo lo leí, que fue como en el año 87, 88, era la iglesia más grande del mundo. Y él contaba cuál era la diferencia, así se los explico aquí, cuál era la diferencia de la palabra logos y cuál era la diferencia de la palabra rema. Y él decía, el logos, decía él, es la palabra escrita y rema es la palabra que Dios ha avivado en mi corazón. Y entonces él ponía este ejemplo y eso me ayudó mucho para entender y no creer cosas que Dios no me está diciendo a mí. Por ejemplo, esto. Él contaba en un libro muy famoso en esa época que un grupo de coreanitos querían ir a una convención cristiana, pero que estaba en otra aldea. Ellos obviamente se manejaban a pie, no tenían vehículos para transportarse, pero entre la aldea donde era la convención y la aldea donde ellos vivían, había un río. Y en esa temporada había habido muchas lluvias y el río había crecido. Pero estos coreanitos se pusieron de acuerdo para poder llegar a la otra aldea. Cuando llegaron al río, vieron que el río estaba muy crecido y no había puente. Entonces algunos se decepcionaron y dijeron, no, no podemos llegar a la aldea para estar en la convención. Entonces vino alguien y dijo, hermanos, si Pedro, el apóstol Pedro, pudo caminar sobre las aguas, ¿por qué nosotros no podemos caminar sobre las aguas? Tenemos a Jesús en el corazón como Pedro, tenemos al Espíritu Santo. No, dijeron, nosotros también podemos caminar sobre las aguas como Pedro. Y entonces dijeron, ¿cuántos creen que podemos caminar? Y pues el que no creía se sintió avergonzado, es que tuvo que levantar su mano. Dijeron, bueno, si todos creemos, caminemos sobre las aguas. Y empezaron a entrar al río poco a poco, pero no estaban sobre las aguas. Y al principio el agua del río le empezó llegando a sus deditos. Después fue subiendo un poquito al tobillo. Después un poquito más arriba del tobillo. Y cuando vieron que no estaban sobre las aguas, alguien dijo, hermano, esto no está funcionando. Entonces el líder que estaba motivándolos dijo, no, no seamos hombres de poca fe. Pedro pudo caminar sobre las aguas, nosotros también podemos caminar sobre las aguas. Y cuando iba por la rodilla dice, esto no está funcionando. No, no, Dios está probando nuestra fe. Sigamos caminando. Cuando el agua les llegó a la cintura, las corrientes los arrastraron y los coreanitos murieron. El pastor contaba que todo el periódico se fue, la prensa coreana se fue en contra de la iglesia y en contra de que estos coreanitos habían creído la palabra del Señor y que Dios no les había permitido flotar como a Pedro. Entonces este pastor con un poco más de entendimiento dice, sí, dice, pero noten una cosa, Jesús le habló a Pedro para que Pedro caminara sobre las aguas, pero Dios nunca le mandó eso a los coreanitos que lo hicieran. Entonces él hacía la relación de lo que era logos y lo que era rema y dice, el logos es lo que está escrito, pero Dios me lo está pidiendo exactamente a mí. Dios me está diciendo algo exactamente a mí. En este caso, decía él, se lo dijo a Pedro. Entonces, para los coreanitos eso era un logos. Si Dios se los hubiera hablado a ellos directamente, entonces eso sería un rema.
Y hermanos, a veces entendemos cosas porque también los predicadores de alguna manera como que apoyan esto, les voy a contar. Yo tuve la carga, aprovechando, yo tuve la carga por mucho tiempo porque cuando a Guatemala vino un hermano que el Señor lo usa para hacer milagros, vino al Estadio Nacional de nuestro país. En esa época solo de mis dos hijos, solo Marquitos tenía sus dificultades. Y yo lo llevé a esa cruzada, pedí permiso en el trabajo, estuvimos ahí y el predicador dijo, el Señor, y le vio el pasaje bíblico donde dice que el Señor esa noche sanó a todos. Entonces decía el predicador, nadie se puede ir esta noche sin su milagro. Y hermanos, a pesar de que él oró y proclamó la palabra del Señor, nosotros salimos esa tarde con mi esposa del estadio, con nuestro hijo, porque lo llevábamos en brazos, y Dios nos lo sanó ahí. Entonces a mí me quedó el golpe porque él leyó el pasaje bíblico donde dice, y el Señor Jesús sanó esa noche a todos. Y por eso decía el predicador, nadie se puede ir aquí sin su milagro. Años después vino otro pastor con el don de sanidad. Fuimos esa noche, no fue en el Estadio Nacional, sino en otro estadio que se llama el Estadio del Ejército. Fuimos con mi esposa, también oraron, hubo sanidades, pero mis hijos en esa ocasión ya teníamos a Elizabeth con el padecimiento de la diabetes infantil, ninguno fue sanado. Hubo otra cruzada con un pastor guatemalteco que el Señor lo usa para hacer milagros. Fuimos también y él volvió a proclamar la palabra donde dijo, y el Señor Jesús sanó esa noche a todos, así es que nadie se puede ir esta noche sin su milagro. Y nosotros salimos de ahí sin que se fueran sanados nuestros dos hijos. Eso a mí me golpeaba porque decía yo, ¿qué estoy haciendo mal? Porque el Señor Jesús sanó a todos, el Señor sanó a todos, pero ¿por qué no sana a mis hijos? ¿Será que yo estoy haciendo algo mal? ¿Será que no estoy orando de la manera correcta? ¿Será que no estoy diciendo las palabras en el orden apropiado? Porque esa lucha mental viene. Hasta que un día orando, hermanos, y estudiando la palabra, me topé con el pasaje cuando el Señor Jesús llegó al tanque de Betesda. Ustedes recordarán, el Señor Jesús llegó ahí. ¿Recuerdan qué era ese estanque? En ese estanque estaban todas las personas enfermas. Habían cojos, paralíticos, habían ciegos, mudos, habían personas con muchos padecimientos. ¿Recuerdan a cuántas personas sanó el Señor Jesús en ese estanque? Solo a una, al paralítico. No sanó a todos. Entonces, sí es cierto, hermanos, que hay un pasaje donde dice que el Señor Jesús sanó a todos esa noche. Sí es cierto, hermanos. Yo mismo lo he leído, lo he comprobado. Sí, hermanos, el Señor Jesús sanó a todos esa noche. Pero en Bethesda no sanó a todos, solo sanó a uno. Entonces, a veces nosotros, por no entender bien, queremos obligar a Dios que nos haga nuestro milagro porque entendimos una parte de la escritura, pero no hemos visto todo el cuadro. Se los menciono, hermanos, porque fe no es que el Señor tiene que hacer lo que yo creo. Fe no es que Dios tiene que hacer lo que yo digo con mi boca. Ah, yo digo cualquier cosa y el Señor me tiene que respaldar, porque como yo soy el ungido del Señor, soy el profeta de Dios, yo digo lo que a mí se me ocurre y ahora Dios tiene que hacerlo. No, hermanos, noten la definición número 3, creer la palabra de Dios. Creer la palabra de Dios es que tengo que conocer la palabra del Señor. Y vemos en mi situación, en el ejemplo que les puse, por un lado sí dice que el Señor sanó a todos esa noche, pero por el otro lado vemos, hermanos, que en el estanque de Betesda solo sanó a uno. Entonces uno tiene que buscar al Señor en oración y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en mi vida? Pero es creerle a la palabra del Señor, no es creer cualquier idea, no es creerle cualquier persona que diga cualquier cosa contrario a la Biblia. Y aún a veces se pueden apoyar en la Biblia, pero tenemos que conocer toda la Biblia, no solo un pedacito de la Biblia, no solo una parte de la Biblia. Es nuestro trabajo, hermanos, conocer toda la escritura y pedirle al Señor que nos ayude a tener el entendimiento. Pero les quería explicar eso, hermanos, porque ¿qué es fe? Es creerle a la palabra de Dios. No es creerle a la palabra de cualquier persona. Aún aunque se pare en un púlpito, con todo respeto se los tengo que decir, no es porque ahí se paró alguien y dio una palabra de que todos vamos a ser ricos y famosos. Eso no es cierto. Es creerle a la palabra del Señor. Ahora, desafortunadamente, hermanos, en los púlpitos se dicen tantas cosas y la gente por no conocer su Biblia
cree lo que dicen. Aquí a Guatemala, un paréntesis también, aquí a Guatemala vino un predicador en una ocasión, no a nuestra iglesia. Eso me lo contó alguien que pertenecía a esta iglesia y que a él le sucedió. Y el predicador dijo, ustedes siembren casas o carros o joyas o dinero y el Señor les va a devolver 10 veces lo que ustedes entreguen. Y me dice el hermano, yo creí. Ah, y él dijo, y si eso no se cumple, el próximo año que yo venga, me tiran ladrillos. Me pareció extraño. Este era un compañero serio, era un compañero cristiano que caminaba con el Señor. Y entonces él me contó que él había entregado su carro, su vehículo, y que nunca recibió 10 carros. Se quedó andando en bus, aquí decimos camioneta, en México dicen camión. Se quedó andando en bus. Y me dice, eso nunca se cumplió. Mi pregunta fue, ¿y vino al año siguiente este predicador? No, ya nunca vino. Sí, me imaginé, le dije. Hermanos, se dan cuenta. Y es una persona genuina, un cristiano verdadero, que creyó que si daba un vehículo le iban a venir 10 vehículos. Entonces Dios también a veces va a probar, hermanos, nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay avaricia, si en nuestro corazón hay codicia, Dios también va a probar esas cosas. Porque dice uno, pero ¿para qué quiere 10 vehículos, verdad? O sea, estoy analizándolo. Entonces, hermanos, no es creer cualquier cosa que se me diga, es creer a la palabra del Señor. Por eso yo también los exhorto, hermanos, y por eso les decía, abundo los versículos bíblicos, porque quiero que ustedes lo vean con sus ojos y que ustedes lo puedan leer también. Pablo alababa a los hermanos de la iglesia de Berea, porque dice que ellos iban a verificar en la Biblia si lo que Pablo les había predicado estaba en la Biblia o no. Tengamos esa costumbre, hermanos, ir a la Biblia a verificar si lo que nos están enseñando está en la Biblia o no. Hablando de la fe, hermanos, ya ustedes lo saben también, pero igual aquí se los menciono. Hermanos, la fe viene cuando escuchamos la voz de Dios, pero en su palabra, en la Biblia, es escuchar la voz de Dios en su palabra. ¿Qué dice Romanos 10, hermanos? Dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo que tenemos que acostumbrarnos es a escuchar la voz de Dios. Y hermanos, en la palabra de Dios, en la Biblia, están los mandamientos para nosotros, están los mandamientos para la iglesia de manera general. Y en oración nosotros podemos entender la palabra de Dios de manera particular. En la Biblia dice, por ejemplo, no os unáis en yugo desigual, pero en la Biblia no me va a decir con quién yo me tengo que casar. Para eso yo tengo que orar. Y si me está viendo algún joven, no tome esa decisión de comprometerse en noviazgo o de casarse sin haber orado. El otro día que hablaba con alguien, con un joven, le digo, ¿y ya oró por esto? No, todavía no. Y cuando compró su último carro, porque recuerdo que me pidió oración, cuando compró su último carro, ¿oró? Sí. ¿Y Dios le contestó? Sí. ¿Y en qué momento compré el carro? Cuando Dios me contestó. Ah, le digo, y para comprar un carro sí ora, pero no ora para saber con quién se va a casar. No, es más importante con quién me voy a casar que comprar un carro. El carro, si me fuera mal, pues lo vendo, lo cambio. No, pero en el matrimonio no puedo hacer ni lo vendo ni lo cambio. El matrimonio es para toda la vida. Entonces, ven, hermanos, en la Biblia es el oír la palabra de Dios, ahí me va a dar Dios sus instrucciones de manera general para toda la iglesia, para toda la cristiandad. Pero en oración Dios me va a dar cosas particulares que yo debo hacer. Así es que, hermanos, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se los mencioné así porque debemos oír la palabra de Dios, la Biblia, pero también tenemos que oír la palabra de Dios en oración, la palabra del Señor cuando me habla. Yo nunca he escuchado la voz del Señor de manera audible en oración, hermanos, pero lo puedo oír como un sentimiento o lo puedo escuchar como un pensamiento. Al principio me confundía, pero ya con el tiempo he aprendido a discernir cuando me está hablando Dios, sé cuando es mi carne y aún sé cuando es el diablo el que me está hablando, porque muchas veces el diablo me ha hablado, sobre todo en la iglesia los días domingo, no todos los domingos, pero en algunas ocasiones me viene un pensamiento y me dice, te ves ridículo, te ves como un tonto alabando al Señor. Hermanos, eso no puede ser Dios, eso no puede ser el Espíritu Santo. Eso o es mi carne, pero lo más seguro es que es el diablo el que me está diciendo eso para que yo no alabe a Dios. Entonces, hermanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
aprovecho para contarles, la primera vez que yo empecé a oír la voz del Señor fue cuando yo llegué a la iglesia, en el año 87. Se los he contado en qué año llegué. Yo me acuerdo que cuando yo me hincaba a orar, me venía un pensamiento que me decía, no te preocupes por quién va a ser tu esposa. Yo ya la escogí y la tengo en la palma de tu mano, la tengo en la palma de mi mano, perdón, en la palma de mi mano, me decía ese pensamiento. Yo decía, eso no puede ser Dios. Era genuino, hermanos. Tal vez le va a dar risa a usted lo que le voy a contar, pero yo era genuino y le dije, yo le decía, eso no puede ser Dios, porque ese es algo general. Cuando me dicen Dios te ama, entonces yo decía, no, eso es algo general, lógico, Dios me ama. Entonces yo decía, no, yo sabría que es la voz de Dios si me diera un nombre y un número de teléfono, entonces sí creería que es es la voz de Dios. Hermanos, de verdad que lo digo honestamente, así pensaba yo. Y me van a creer que la primera vez que yo fui a la iglesia a pedir oración, me atendió uno de los pastores que teníamos en esa iglesia, unos pastores muy lindos, tenía un pastor canadiense y con su español diferente al nuestro, ¿verdad? Porque no es su idioma nativo, oró por mí, por la necesidad que yo tenía, y cuando ya estaba terminando de orar, me dice, hijo, dice el Señor, que no te preocupes por quién va a ser tu esposa, que yo ya la escogí y la tengo en la palma de mi mano. Yo dije, wow, entonces sí era Dios el que me estaba hablando. Así fue como fui aprendiendo poco a poco a saber cuándo es Dios el que me está hablando. Hermanos, dice que la fe viene por el oír, pero no es oír cualquier cosa, no, es el oír la palabra de Dios. Así es que es muy bueno si usted está escuchando la Biblia audible, si usted la está leyendo o usted está orando, o también con una prédica, definitivamente. No estoy desaprobando ningún mensaje que sea en el púlpito, solo le digo, aprenda. Usted sabe, el Espíritu Santo le da testimonio cuando le están diciendo algo y uno dice, no, esto no tiene sentido, ¿verdad? Así es que, hermanos, ¿cómo es la fe? Dice, la fe viene cuando escuchamos la voz de Dios. Así es como viene la fe. Y tenemos que aprender a tener nuestros oídos espirituales abiertos a escuchar la voz de Dios. El hermano Townsend en la convención pasada estuvo hablando mucho de escuchar otras voces. Y hermanos, últimamente está atacando el enemigo poniendo unas voces que lo confunden a uno con sus propios pensamientos. Precisamente la semana pasada yo había tenido a alguien con esa clase de batalla. Y yo mismo pasé esa clase de batalla también al principio. En otra ocasión se los contaré. Pero hermanos, es en la medida que estamos escuchando la voz de Dios, es que la otra voz va a salir, porque estamos llenando nuestra mente con la voz de Dios, nuestros oídos espirituales con la voz del Señor. Quiero que noten, hermanos, aquí les menciono la paz de Dios y quiero que vean este cuadrito, es un proceso. Lucas 7:50 dice así. Pero él le dijo a la mujer, él es el Señor Jesús, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Notan, hermanos, dice, pero él le dijo, este es el número uno, tu fe te ha salvado, ve en paz. Notan, hermanos, que primero la mujer escuchó la palabra de Dios y la palabra de Dios le generó la fe y entonces la fe le generó la paz. Es lo que estamos diciendo. Hermanos, la fe es contraria a la preocupación. Si yo tengo fe en la palabra del Señor, yo voy a tener paz. Entendiendo esto, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Hoy usted está viviendo un tiempo de soledad, es parte de todas las cosas que le ayudan a bien. Hoy está usted teniendo quebrantos de salud, es parte de todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Menciona el problema o la dificultad en la que usted se encuentra en este momento. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor, aunque sea desagradable, aunque me duela, aunque me provoque llanto, todas las cosas ayudan a bien. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice la palabra del Señor? Todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dad gracias a Dios en todo. Cuando yo pongo por obra la palabra, eso me trae fe y la fe me va a dar paz. De nuevo lean lo que dice Lucas 7:50. Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Así es que vemos los ingredientes. La palabra del Señor provoca fe y la fe es la que nos provoca la paz. Entonces, ahora quiero que estudiemos la paz de Dios. La palabra paz en hebreo, hermanos, es shalom. Estoy seguro que usted ya lo sabía. Vea lo que significa. Significa estar seguro. Eso significa
Paz significa estar seguro. Hermanos, no estamos viviendo una vida de inseguridad, no, estamos confiados, estamos seguros en el Señor. Es como que estamos viviendo dentro de una fortaleza, es como que estuviéramos viviendo dentro de un castillo. Nos sentimos seguros, nos sentimos protegidos. Eso es lo que nos da paz. La paz a nosotros nos da eso, la seguridad, la tranquilidad, eso es. Vamos, hermanos, entonces a la segunda definición que dice, Shalom significa estar bien y significa ser feliz. Miren qué cosa más hermosa, porque el mundo, hermanos, el mundo anda buscando la felicidad. Y aquí el Señor nos dice que Él nos puede dar a nosotros la felicidad si nosotros, hermanos, estamos en paz. Si nosotros estamos en paz, número uno, vamos a estar bien y vamos a ser felices. La tercera definición es tener bienestar, tener salud y vean, tener prosperidad. Hermanos, tener prosperidad no significa tener dinero. Tener prosperidad significa, la palabra prosperidad significa avanzar. Tener prosperidad lo confunden y se ha torcido, se ha pervertido el concepto bíblico de la prosperidad. Si usted no lo ha leído, por favor, vaya a su Biblia y lea. Dice que José, estando en la casa de Potifar como un esclavo, era próspero. Léalo, en la Biblia dice, José, estando en la casa de Potifar como un esclavo, era próspero. Por segunda vez dice, José, estando en la cárcel como un preso, era próspero. En la casa de Potifar no le sobraba el dinero. En la cárcel ni le sobraba el dinero, ni le sobraba la libre locomoción, pero él era próspero. Hermanos, podemos ser prósperos aún en medio de una situación difícil. Podemos ser prósperos aún en medio de la adversidad. Así es que paz significa tener bienestar, tener salud y tener prosperidad. Y le repito, la prosperidad no tiene nada que ver con las cosas materiales. La prosperidad tiene que ver con el avance espiritual que estamos haciendo todos los días. Si estamos orando a diario, si estamos estudiando la palabra del Señor, si estamos procurando poner por obra sus mandamientos, entonces somos prósperos, porque cada día estamos avanzando más. Nuestro nuevo hombre está creciendo y nuestro viejo hombre está decreciendo, se está menguando. Entonces somos prósperos. Eso significa la palabra paz. Pero la palabra shalom viene de una raíz que se dice shalom y esta es la definición. Vean, por favor, dice estar seguro. Esto es exactamente como dice aquí, mire, estar seguro. Aquí dice estar seguro. Así es que estas dos palabras están conectadas. Pero note, estar seguro en mente, número uno, y en cuerpo. Número dos, Shalom significa que estamos seguros en la mente. Hermanos, primero estamos seguros en la mente. Quiere decir que aquí yo no puedo estar preocupado. No, estoy seguro. La preocupación es contraria a la seguridad. La preocupación es sinónimo de inseguridad mental. Cuando estamos preocupados, estamos teniendo una inseguridad aquí en la cabeza. No, no, dice que Shalom es estar seguro en la mente. Y una vez que estamos seguros en la mente, estamos seguros en el cuerpo, hermanos. Pero nótelo bien, empieza en la mente. Recuerdan que el problema que tenemos nosotros cuando estamos ansiosos, cuando estamos preocupados, el problema lo tenemos en la cabeza. Aquí tenemos el problema. Entonces la paz lo primero que ataca es la cabeza para bien, ataca para bien. Shalom es estar seguro en la mente, seguro de que Dios es bueno, seguro de que todo lo que viene a mi vida es bueno porque viene de parte de Dios, seguro de que si algo viene a mi vida, no solo es bueno, sino que es para mi crecimiento espiritual. Eso es shalom, estar seguros, estar confiados en la mente y también en el cuerpo. Así fue como empezamos con esta cita. Y de nuevo retomo esto, hermanos, porque estamos hablando de cómo vencer la preocupación. Entonces, queridos hermanos, número uno, debemos llevar nuestras preocupaciones a Dios. Si tenemos problemas en nuestra mente, porque nos estamos anticipando a lo que puede suceder en el futuro, no nos estemos preocupando. Recuerdan que la semana pasada aprendimos, cambiemos las prioridades. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, trayéndole nuestras preocupaciones al Señor.
Leamos de nuevo en el versículo 6, Filipenses 4, 6, 7, que dice, por nada estéis preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, queremos tener paz. En vez de preocuparnos, oremos. En vez de preocuparnos, dejemos nuestras cargas a los pies del Señor. En vez de preocuparnos, démosle gracias al Señor. Por eso dice, con oración, ruego y con acción de gracias. Démosle gracias al Señor porque Dios es bueno. Eso nos va a traer paz. Cuando somos agradecidos, eso nos trae paz. En el inciso 2 dice, la paz de Dios, quiero que noten, es diferente a la que ofrece el mundo. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo. Y ahora dice, mi paz os doy. Primero dice, la paz os dejo y luego dice, mi paz. Es que es la paz de Dios. No es la paz de nadie más. No es la paz del pastor. No es la paz de mi mamá. No es la paz de mi esposo. No es la paz de mi chequera. No es la paz de mi jefe. No es la paz del anticipo. No es la paz de un préstamo. No es la paz de la tarjeta de crédito. No, mi paz, dijo el Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. Y note, no os la doy como el mundo la da. Hermanos, el mundo nos puede dar cierta medida de paz, pero es una paz pasajera, es una paz temporal, es una paz que tiene principio y que tiene fin. Así no es la paz que el Señor nos ofrece. La paz de Dios es la paz que sobrepasa todo entendimiento. El mundo se puede estar cayendo a nuestro alrededor, pero estamos confiados en Jesucristo. Hermanos, cuando tenemos fe, no puede ser que yo no reciba mi milagro, pero no estoy estresado, no estoy preocupado, no estoy desalentado, no estoy enojado con el Señor, aunque no venga mi milagro. Yo tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz es la confianza en la palabra del Señor. Aquí de nuevo dice, yo no os la doy como el mundo la da. Sí, hermanos, la gente puede tener paz de manera corta. Si tienen dinero, tienen un poco de paz. Si tienen bienes materiales, tienen un poco de tranquilidad. Pero aún teniendo dinero, le pueden venir situaciones difíciles que no se compran con dinero. No, hermano, si el dinero pudiera comprar todas las cosas, entonces es por demás que haya venido el Señor Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. El Señor en Juan 14, 27 dice que Él nos da de su paz, pero su paz no es como la que el mundo ofrece. Ya les dije, la que el mundo ofrece es una paz temporal, es una paz finita, pero el Señor yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, dice. O sea, no se preocupen en el corazón, ni tengan miedo, no tengan, ven, de nuevo dice, no tengan temor. Todo lo contrario, tengan fe en la palabra del Señor. No se turbe nuestro corazón, no se preocupen, no se asusten, dice. No tengan miedo. El Señor nos da su paz. Pero ¿cómo nos da su paz? Cuando nosotros le traemos nuestras cargas a Dios. Hermanos, qué hermoso que Dios nos permite traerle nuestras preocupaciones, nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras carencias, nuestras dificultades. Todo eso se lo podemos traer a los pies de Cristo y Él a cambio nos da su paz. Esa es la paz que nosotros necesitamos. Y su paz es una paz duradera. No es una paz donde me duró un poquito de tiempo y después yo ya no la tengo. No, hermanos, su paz es para siempre. Y van a ver que esta paz la necesito para la eternidad. Esta paz que yo hago mía ahora, la paz del Señor Jesucristo, me va a ayudar a casarme con Él. El Señor me da de su paz para que cuando yo pueda tener esa paz, yo me pueda casar con el Señor. El Señor Jesús, présteme atención, el Señor Jesús es el príncipe de paz, príncipe de paz. Él no se va a casar con una iglesia que no tenga paz. No, necesitamos la paz más de lo que nos imaginamos, no solo para vivir tranquilos en esta vida, no. El Señor Jesús, el príncipe de paz, se va a casar con una iglesia que tiene paz, con una novia que vive en paz, que no vive preocupada, que no esté estresada, que no tiene desconfianza. ¿Cómo se va a casar el Señor Jesús con una iglesia que le desconfía? ¿Cómo se va a casar el Señor Jesús con una iglesia que no le da gracias en todo, que se preocupa por todo como los gentiles que no conocen al Señor, así como lo estudiamos la semana pasada? Hermanos, ven que la paz de Dios es más importante de lo que entendemos, no es solo para esta vida,
No, nos va a acompañar toda la eternidad. Hermanos, esta es la confianza que debemos tener, que nuestro Señor Jesucristo ya venció. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mire lo que el Señor dice en su palabra. En el mundo tendréis aflicción. No dice en el mundo tal vez tendréis aflicción. Alguna vez se aparecerá un poquito. No, no, aquí dice con toda seguridad. En el mundo tendréis aflicción. Hermanos, ¿de qué se preocupa usted? ¿De qué me preocupo yo? Si el Señor dijo que íbamos a tener aflicción. Eso es normal. Esa es la vida cristiana. Es más, hasta los gentiles, los que no conocen al Señor, tienen aflicciones. Eso no es por ser cristianos. Es que vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que se corrompió. Por lo tanto, debe haber aflicción en este mundo, porque ya no es perfecto como Dios lo hizo al principio. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, hermanos, ahí no habían dificultades, pero una vez que entró el pecado en el corazón del hombre, este mundo también se corrompió. Entonces dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción. Eso es normal, hermanos, es normal tener aflicción. Por cierto, no es que tengamos aflicción todos los días de nuestra vida, tampoco es cierto eso sería un desbalance. Pero sí hay momentos que estamos en un valle y luego nos vamos a un monte, luego volvemos a un valle y luego en un monte, y así es la vida. Lo importante es que nosotros vivamos una vida estable, que si estamos en un monte no nos llenemos de orgullo, que si estamos en un valle no nos llenemos de depresión, no, que tengamos una vida estable. Pero el mundo es montes, valles, montes, valles, montes, valles. Aquí dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué dice el Señor? Pero confiad, pero tengan fe. Yo he vencido al mundo. Hermanos, el Señor Jesús ya venció al mundo. El Señor Jesús sufrió en este mundo, nosotros también vamos a sufrir en este mundo. Pero Él ya lo venció, Él venció este mundo y Él nos va a dar esa victoria, no para que no tengamos aflicción, no, no, para que nosotros también podamos vencer, así como Él venció. Hermanos, si no tenemos problemas, ¿cómo vamos a vencer? Si nunca estamos enfermos, ¿cómo vamos a conocer al Señor como nuestro sanador? Si nunca pasamos escasez, ¿cómo vamos a conocer a Dios como nuestro proveedor? Les pregunto, hermanos, Él nos da la victoria, pero para tener la victoria tenemos que sufrir aflicción. De lo contrario, no hay victoria. Para saber que alguien tiene la victoria, la salud, es porque estuve enfermo. Hermanos, de nuevo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, no hay tribulación o problema que nosotros estemos sufriendo que el Señor Jesús no haya sufrido. La Biblia dice que Él fue probado en todo, igual que nosotros, solo que Él sin pecado, Él en victoria en todo. Y esa es la victoria que el Señor nos quiere dar a nosotros. Pero Él nos entiende, porque Él también fue probado en todo. Hermanos, la palabra de Dios es la que nos trae paz. Recuerdan que la semana pasada aprendimos, cambie sus prioridades. ¿Cuál es la prioridad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente. Entonces dice, la palabra de Dios trae paz. Lean conmigo lo que dice el Salmo 85:8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Eso lo dice el salmista. Escucharé lo que hablará. ¿Qué habla Dios? Su palabra. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz. Hermanos, la palabra de Dios nos trae paz. Claro, aquí lo podemos ver. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Hermanos, no se vuelva loco en medio de un problema, no se vuelva loco en medio de una tribulación. Escuche la palabra de Dios. Le estoy reafirmando lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, en los pasajes bíblicos anteriores. Escuche la palabra de Dios, la palabra de Dios le va a traer paz. Deje de estar viendo tanto las noticias, esas noticias solo lo llenan de incertidumbre, inseguridad. Si usted escuchara la noticia para irse a orar, tal vez servirían de algo, pero si solo le sirven para preocuparse, ¿para qué está viendo las situaciones de cómo está el mundo? El mundo se va a despedazar, no espere que el mundo cambie, el mundo va para peor, pero nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo.
Nuestra ciudadanía no está en esta tierra, hermanos. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Así es que no nos estemos preocupando. No, aquí dice, para que no se vuelvan a la locura. Hermanos, no nos volvamos locos por lo que está pasando en el mundo. Este mundo, las tinieblas están avanzando cada día más y más y más, y cada día vamos a ver cosas peores. No se sorprenda, no se asuste. Póngase a orar, vaya a orar y escuche la palabra del Señor. Eso le va a dar paz. Aquí les dije que debemos escuchar la palabra del Señor. No, pero mire qué cosa más hermosa. La paz viene al amar su ley o su palabra, si le podemos decir igual, pero es amarla, no es solo oírla, es amarla. Oírla con la intención de ponerla por obra, oírla con el interés de practicarla, no solo de oírla, no solo para saberla, no solo para discutirla o estudiar la Biblia porque me toca dar un estudio bíblico, no, estudie la Biblia porque usted ama la ley de Dios, ama su palabra. Leamos por favor lo que es el Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Usted quiere caminar sin tropezarse? Ame la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que amamos la palabra de Dios si ponemos por obra sus mandamientos, si guardamos su palabra. Porque del diente al labio podemos decir, yo amo la palabra de Dios y ni la leo. No, no, no. Yo amo la palabra del Señor. Número uno, la leo con el deseo, con la intención de entenderla para practicarla. Y número dos, yo la practico. Eso es amar la palabra del Señor. Por cierto, hermanos, ¿quién va a poder cumplir con todos los mandamientos? No existe persona que cumpla con todos los mandamientos, pero que por lo menos procure cumplir con la palabra del Señor. La Biblia dice, si diereis oído a mi voz para procurar poner por obra mis mandamientos, todas estas bendiciones te alcanzarán. Hermanos, aquí dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Ya le dije, amarla es leerla, meditarla y practicarla. Eso es amar la palabra del Señor. Número 6, mire qué hermoso. Dice, pensar en quién, pensar en Dios, hermanos. Eso nos trae a nosotros paz, pensar en Dios. Lea por favor lo que dice Isaías 26 del 3 al 4. Tú guardarás en completa, no parte, completa paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Note, los pensamientos están en la cabeza, están en la mente. ¿Se recuerda de Shalom? Tranquilidad, confianza, seguridad de mente. Es que si estamos llenando nuestra cabeza pensando en Dios, hermanos, eso nos va a dar paz, estar pensando en Dios, pensando en su palabra, meditando en ella. Por eso el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Me encanta el Salmo 1, hermanos, porque ven que ahí no dice que la prosperidad viene, ahí no dice que la prosperidad viene por sembrar dinero, no, la verdadera prosperidad viene por estar meditando en la palabra del Señor. Bueno, pensar en Dios nos trae paz, pensar en Dios es meditar en Dios, meditar en su palabra. De nuevo dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En vez de estar pensando en los problemas, no, piensa en Dios. En vez de estar pensando en las dificultades, piensa en la palabra del Señor. Eso le va a traer paz. Estar preocupado, ya lo vimos la semana pasada, no le sirve de nada. Nadie ha resuelto un problema, una dificultad por estar pensando en el problema. Nadie lo resuelve solo por pensar. No, no, aquí dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento está pensando en ti, persevera. Sigue pensando en Dios. ¿Qué debo pensar de Dios? Dios es bueno. Así es que esto tiene que ser bueno. Dios me ama porque Dios es amor. Dios no me está castigando, Dios no está peleando conmigo. Esto tiene que tener un buen propósito de parte del Señor. Entonces, Señor, yo te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor. Ahora estoy en medio de una escasez. Bendito sea tu santo nombre, Señor, porque voy a ver tu mano cuando me des la provisión.
¿Vieron la película de Hudson Taylor que les envié? Hermanos, preciosísima la película. Esa es la gente que a mí me motiva a buscar a Dios y confiar en el Señor. Pues eso es lo que yo tengo que estar meditando, que Dios es bueno. De nuevo dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Ven cuán importante, hermanos, es la fe? La confianza en Dios. No hay ninguna desconfianza. ¿Por qué vamos a desconfiar de Dios? Él nos creó por su puro amor. No había necesidad de que nos creara. Nos creó porque Él nos ama. Entonces, hermanos, confiemos. Si el Padre, Dios el Padre, dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que necesitemos? Versículo 4. Confiad. Otra vez, miren, tengan fe. Confiad en Jehová perpetuamente. Eso significa de aquí a la eternidad, no solo en esta vida, no. Usted confíe de aquí en la eternidad, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hermanos, debemos llenar nuestra mente con Dios, debemos llenar nuestra mente con su palabra, debemos estar pensando en su nombre. Eso es lo que debemos hacer. Si llenamos nuestra cabeza con Dios, vamos a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. De nuevo, para reforzar la mente, vean lo que dice aquí. En la diapositiva 7 dice, debemos ocupar nuestra mente con el Señor Jesucristo. Leímos un pasaje hace un momento que decía que debemos pensar en Dios. Lean por favor conmigo Filipenses 4 del 8 al 9. Por lo demás, hermanos, note todo lo que es verdadero. El único verdadero es el Señor Jesús. Todo lo honesto. El único honesto totalmente es el Señor Jesús. Todo lo justo. Todo es completo. Hermanos, el único que es justo totalmente es el Señor Jesús. Todo lo puro, el único puro totalmente es el Señor Jesús. Todo lo amable, hermanos, totalmente amable, solo el Señor Jesús. Todo lo que es de buen nombre, hermanos, el único que tiene un buen nombre es el Señor Jesús. Y la palabra Jesús significa Jehová salva. Así es que dice, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, eso es el Señor Jesús. Entonces, ¿qué dice? En esto pensad. Hermanos, tenemos que pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. Jesús llena todo esto que estamos leyendo. En esto pensad, dice en el 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, aquí dice que pensar en Dios nos trae paz. Y aquí nos dice que debemos pensar en Jesús. Es lo mismo, porque Jesús es Dios. Jesús es Jehová salva. Así es que, hermanos, nuestra mente debe estar llena de la palabra del Señor, meditando en la palabra del Señor. Eso es lo que nos va a traer paz. Estar pensando en otra cosa no nos va a traer paz, hermanos. Estar pensando en los problemas no nos va a traer ninguna paz. Al contrario, vamos a estar preocupados. Miren qué hermoso esto, hermanos, porque ¿cuándo es que tenemos mayor problemas con la preocupación? En la noche, cuando nos vamos a acostar y estamos que no nos podemos dormir, tenemos insomnio y no podemos conciliar el sueño y podemos tomar un poquito de leche y hacer otras cositas. Hermanos, miren lo que dice, nosotros podemos descansar en su paz. Lean lo que dice, por favor, conmigo, el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo es un absoluto, solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso es, de nuevo, eso es fe. En paz me acostaré. Hermanos, si usted quiere tener paz y dormir en paz, empiece a llenar su cabecita con la palabra del Señor. No se quede viendo noticias, no se quede viendo videos, no se quede viendo series. No, quédese leyendo la palabra del Señor, quédese meditando la palabra del Señor.
eso va a venir a hacer un cambio en su vida. Llene su cabeza con la palabra del Señor, medite en la palabra del Señor. Eso le va a permitir vivir en paz, dormir en paz. Y usted va a estar confiado en el Señor, porque está meditando, está pensando en el Señor. Ya para ir casi finalizando, hermanos, dejemos, dice, que la paz de Cristo nos gobierne. Que nos gobierna es que nos manda, que nos dice lo que tenemos que hacer. Eso es que nos gobierna, con permiso. Lean conmigo, por favor, Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Quiere decir que a nosotros no nos tiene que guiar la preocupación, no nos tienen que mandar los problemas, no, no. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Hermanos, la gratitud va de la mano con la fe. Yo soy agradecido con Dios porque yo tengo fe en que Él es bueno. Si yo no le logro dar gracias a Dios es porque no creo en su palabra, porque no creo que lo que me esté pasando sea bueno. Entonces yo no soy agradecido. Pero hermanos, la paz de Dios está exhortándonos aquí, Pablo, a los colosenses y a nosotros también, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Dice, aquí tiene que gobernar en nuestro corazón. Yo no me tengo que dejar guiar por los problemas, las dificultades. No, no. Yo lo que tengo que hacer es ser gobernado por la paz de Dios. Dios prometió que me iba a dar paz cuando yo esté meditando, escuchando su palabra, teniendo fe. Entonces su paz me va a gobernar. Quiero recalcarles algo especial y hermanos, es que el nombre del Señor Jesús es el que nos da paz. Esta es la bendición sacerdotal. Ustedes han escuchado que algunas veces el pastor Carlos, cuando termina el servicio, hace la bendición sobre el pueblo. Bueno, así era como se tenía que bendecir en el Antiguo Testamento. Por favor, lean en Números 6:22. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, ellos eran los sacerdotes. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, hermanos, se bendecía con la palabra, oiga eso, se bendecía con la palabra, diciéndoles, otra vez la palabra, necesitamos la palabra de Dios, diciéndoles, 24, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Versículo 27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Hermanos, hace un momento en la diapositiva les enseñé que estemos llenando nuestra mente con Dios, con su palabra. Aquí les estoy recalcando que debemos estar meditando en el Señor Jesucristo. Es su nombre, hermanos, el que nos trae paz. Si nosotros estamos clamando su nombre, invocando su nombre, hermanos, la Biblia dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Mire, correrá el justo, pero dice será levantado es porque estaba caído. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Hermanos amados, levantemos nosotros el nombre del Señor y les prometo que el nombre del Señor nos va a levantar a nosotros. Si un día usted está preocupado, solo bendiga el nombre del Señor. Eso lo enseñó la doctora Hicks de manera abundante. Eso lo ha repetido el pastor Carlos. Levante el nombre del Señor, bendiga el nombre del Señor. Hoy está con un problema, una dificultad, una enfermedad, una escasez. Bendiga al Señor. Señor, bendigo tu nombre, exalto tu nombre. Porque aquí dice en el 27, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Cuál es la bendición? Esto es, mira, aquí dice Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz. La paz es la bendición, es parte de la bendición que el Señor está prometiendo en este pasaje, la bendición sacerdotal. Pero dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Usted
Usted puede necesitar que un pastor haga esta oración sobre su vida, pero usted todos los días puede levantar el nombre del Señor. Señor, yo te alabo, te bendigo, te glorifico. Yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres santo. Confieso que tú eres bueno en mi vida, Señor, te agradezco. Y cuando bendecimos el nombre del Señor, el nombre del Señor nos levanta a nosotros. La Biblia dice, hermanos, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y pensamos salvación de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Pero la salvación es en general. Hoy usted tiene un problema, necesita ser salvo. Hoy usted está preocupado, necesita ser salvo de esa preocupación. Entonces, solo levante el nombre del Señor y bendiga. Bendiga a Jesús, yo te adoro, yo te bendigo, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres justo, tú eres recto, santificado sea tu nombre. Señor Jesús, tú eres grande en misericordia, grande en bondad, perdonador de pecados, perdonador de transgresiones y sobre todas las cosas eres un juez justo. Cuando usted bendice y dice eso, la paz que sobrepasa todo entendimiento viene a su corazón. Compruébelo. Si hoy usted está preocupado, bendiga el nombre del Señor y compruebe que al levantar o bendecir el nombre del Señor, el nombre le va a traer paz. Hermanos, ¿cómo cruzó el pueblo de Israel el Mar Rojo? Cuando Moisés está orando, le dice al Señor, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en la mano? Una vara, alza tu vara. En la vara estaba escrito el nombre del Señor. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Levantando el nombre del Señor. Y cuando Moisés levantó el nombre del Señor, el mar rojo se abrió y ellos pasaron en seco. Había un problema enfrente, pero ellos bendijeron el nombre del Señor y el nombre del Señor les abrió camino. Hermanos, un día están peleando con Amalek, ¿recuerdan? ¿Y qué hicieron? Moisés subió al monte, abajo están peleando con los amalecitas y viene Moisés y empieza a levantar la vara con el nombre del Señor y eso les daba la victoria. Pero la Biblia dice que Moisés se cansaba y cuando él bajaba la vara, Amalek le ganaba a los israelitas. Cuando Moisés levantaba la vara, entonces ganaba Israel, pero como se cansaba, llegaron a Aarón y Ur, lo sentaron a Moisés en una piedra y los dos le levantaron las manos. Y todo el tiempo que Moisés tuvo las manos alzadas, quiere decir todo el tiempo que Moisés estuvo levantando el nombre del Señor, bendiciendo el nombre del Señor, todo ese tiempo Israel logró vencer a Amalek y lo deshizo a filo de espada. Hermanos, levantar el nombre del Señor es lo que nos da la victoria. Eso es gratitud. Gracias, Jesús. Te alabo, Jesús. Tú eres bueno, Señor. Santificado sea tu nombre. Hermanos, la Biblia dice entrar por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanzas. Solo levantemos el nombre del Señor, bendigamos el nombre del Señor y el nombre nos va a levantar y el nombre nos va a traer paz. Esto es un consejo que les suplico que lo practiquen, por favor. Bendigan al Señor con todo el corazón. Y ahora vamos a esta parte que es muy importante. Hermanos, la paz es un fruto del Espíritu Santo. Quiero que lean, por favor, Gálatas 5, 22, 23, que aquí se mencionan 9 de los frutos. Pero gracias a las enseñanzas de nuestra amada doctora Hicks aprendimos que los frutos son 12 en total. En Apocalipsis dice que los árboles daban un fruto por cada mes y hay 12 meses, entonces son 12 frutos. Pero en Gálatas se mencionan solamente 9. Los otros 3 frutos están en el libro del Cantar de los Cantares. Ahí se mencionan. Pero como el tema no es el fruto del Espíritu Santo, solo quiero que vean cuál es el fruto de la paz. En Gálatas 5, 22, 23 dice, más el fruto del Espíritu, y se los numeré, dice, es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí están los 9 frutos. Miren cómo encaja de perfectamente bien, hermano. Este es algo preciosísimo que Dios le reveló a la doctora Hicks. En el Cantar de los Cantares 4 del 12 al 14 dice así, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Está diciendo que el corazón de la amada es como un huerto. Pues sí, es un fruto. Ven que en Gálatas dice más el fruto del Espíritu y parece que fueran como actitudes o cualidades, pero en el Cantar de los Cantares habla de vegetales. Véanlo. Dice, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso. Y ahí empieza a describir los 9 frutos. Uno dice granados con frutos suaves de flores de aleña, de nardos, nardo y azafrán.
caña aromática, canela con todos los árboles, de incienso, mirra, aloes con todas las principales especias aromáticas. Ven que en Gálatas se menciona que el fruto del Espíritu Santo son 9 y en el Cantar de los Cantares son 9. Les marqué en color celeste el que encaja bien, hermanos. El fruto número 3 es el nardo de este lado. El fruto número 3 en Gálatas es la paz. Y el fruto número 3 en Cantares, aquí está, encaja perfectamente bien, aquí está. Y así podemos estudiar. Por ejemplo, si me dicen, ¿cuál es en Gálatas es el amor? ¿Y cuál sería el fruto? Pues en Cantares dice que el primero es el granados. El 2 dice que es el gozo. En Cantares dice que flores de aleña. El 3 en Cantares es la paz. Perdón, en Gálatas es la paz. En Cantares es el nardo. El 4 en Cantares es la paciencia. En Cantares es el azafrán. El 5 en Cantares perdón, en Gálatas es benignidad. En Cantares es la caña aromática. 6 en Gálatas es la bondad. 6 en Cantares es la canela. El 7 en Gálatas es la fe. Y 7 en Cantares es el incienso. El 8 en Gálatas es la mansedumbre y el 8 en Cantares es la mirra. El 9 en Gálatas es la templanza y en Cantares el 9 son los aloes. Así es que notan ustedes, hermanos, el paralelismo que hay. Pero como el tema es la paz, no estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, entonces, hermanos, estudiemos el nardo que está relacionado con la paz. Y esto es preciosísimo, hermanos. Miren que el Señor Jesús fue ungido con un perfume de nardo. Quiero que lean conmigo, por favor, Marcos 14 del 3 al 9. Este es un pasaje hermosísimo que dice, pero estando él, el Señor Jesús, en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro. Eso es un recipiente, hermanos, es como un frasco, así lo dice. Aquí dice un vaso de alabastro. Yo les voy a enseñar una fotita más adelante, pero eso es un recipiente. Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro. Note, es un perfume de nardo puro, de mucho precio. Ahí lo dice. Luego, y quebrando el vaso de alabastro, porque es un vaso que está sellado, está hermético y había que quebrarlo para poder usar, quebrar el vaso, el recipiente, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre tu cabeza. Hermanos, quiero que noten, porque es importante, no lo derramó a los pies. No, hay otro pasaje de otra mujer que le lavó los pies al Señor con sus lágrimas, pero aquí fue su cabeza, porque está hablando de la mente, está hablando de los pensamientos. Aquí es donde necesitamos el nardo, porque el nardo representa la paz, como nosotros vimos hace un momento. El nardo está relacionado con la paz, entonces lo derramaron en la cabeza. Note, es en la cabeza porque las preocupaciones empiezan en nuestra cabeza. Aquí se mantienen nuestras preocupaciones. Así es que dice, el final del versículo 3 se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Hermanos, están hablando del Señor Jesús, mire cómo hablan. En el 5 dice, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. O sea, estaban hablando, ay, esta mujer, qué desperdicio, ¿qué le pasa? ¿Cómo no mejor vendió ese perfume y se lo hubieran dado a los pobres? Qué buen corazón el que tenían. En otro evangelio dice que quien dijo eso fue Judas porque él era el que guardaba el dinero y ustedes saben que él sustraía algo de la bolsa, con permiso. Entonces, en el versículo 6 dice, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. De aquí puedo concluir, hermanos, que no hay ningún modo de producción que pueda erradicar la pobreza. Cuando hay algún movimiento político que dice, y ya no van a haber pobres, perdóneme, es antibíblico, porque aquí dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque la pobreza física
es una demostración visible de la pobreza espiritual. Así como hay una pobreza material, también hay una pobreza espiritual. Así es que les decía, aquí dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. 8. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado, nótelo, a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Notan, número uno, el nardo puro. Número dos, puesto sobre su cabeza. Y número tres, 300, más de 300 denarios costaba ese perfume. Aquí les hago una explicación científica. Hermanos, el nardo representa la paz. Si no conocen el nardo, esta es la flor de nardo. Esto es lo que pude extraer de una enciclopedia. Dice, el nardo es un perfume fuerte extraído de una planta del Himalaya. Ese es un monte muy alto. Es de la familia de la valeriana, que crece por encima de los 3.300 metros de altura. Hermanos, otra vez está hablando de la altura, la cabeza. Mire, ahí es donde se da el nardo. Aquí necesitamos que se dé ese nardo, la paz, porque el nardo está relacionado con la paz. Aquí es donde debemos tener el nardo, aquí es donde tenemos que tener la paz. Se da a 3.300 metros de altura, estamos hablando en lo natural. Por eso es carísimo. ¿Se imagina tener que subir al Himalaya? ¿Y cuántas flores se necesitarán para sacar la esencia y llenar un frasco? Segundo, dice, su raíz y tallo proporcionan la esencia, un elemento muy costoso desde tiempos remotos. Es que, hermanos, no sale, mire que dice que no sale de las hojas, no, no, sale de la raíz y del tallo. Entonces, imagina cuántas flores de nardo se necesitarán para poder obtener suficiente esencia. Tercero, era costumbre mantener el perfume de nardo en un recipiente de alabastro. Eso es algo sellado herméticamente. Por eso no se le podía quitar el tapón, porque no podían permitirse que se perdiera la fragancia. Por eso tuvo que romper el frasco. Note esto. En tiempos del Señor Jesús, el precio del perfume era el salario de casi un año de trabajo para un obrero de la época. Hermanos, en los tiempos del Señor Jesús, el salario mínimo era un denario por un día de trabajo. Entonces, si valía 300 denarios, es porque equivalía a 300 días de trabajo. Y dice un poco más. No sé si un poco más era 305, 310, 365 o 380. Solo era más de 300 denarios. Por eso era el valor de un año de trabajo. ¿Se imaginan qué costoso era ese perfume, hermanos? Haga la relación, el salario mínimo de su país, multiplícalo por 12. Eso es lo que valdría en proporción a nuestro tiempo actual un frasco de este perfume de nardo puro. Hoy probablemente lo hagan de otra manera, pero en tiempos del Señor Jesús eso era, hermanos, era carísimo. Es el salario mínimo de un año de trabajo, sin que usted coma ni se gaste nada de ese dinero. Es todo el salario del año en una botellita. ¿Se imagina cuán preciado era? Porque era demasiado caro. Y note esto que es importante que se lo diga. Los dos usos más comunes en el Antiguo Testamento. Número uno, ungir para la sepultura. Eso lo dijo el Señor Jesús. Pero número dos, las mujeres, ay, perdón, hermanos, dice, las mujeres se ungían para el día de su boda. Hermanos, este era uno de los usos más comunes de este perfume. La mujer lo usaba el día de su boda. Dicho de otra forma, hermanos, esta mujer lo que estaba haciendo cuando le derramó el perfume al Señor, no solo lo ungió para su sepultura, pero figurativamente hablando, le dijo, Señor, yo quiero ser tu esposa. Yo te entrego mi nardo, yo te entrego mi paz. Eso es lo que le está diciendo esta mujer. Miren qué cosa, qué lección más preciosa para nosotros, hermanos. El Señor espera que nosotros tengamos paz, porque ese es el nardo. Si nosotros tenemos paz, estamos teniendo el perfume nardo. Aquí necesitamos tener ese perfume en la cabeza también.
Y hermanos, con esto vamos a finalizar. Este es el alabastro, miren, este es el frasco de alabastro. Hermanos, la paz y las bodas del Cordero. Les dije que el Señor no se va a casar con una iglesia que no tiene paz. El Señor Jesús no se va a casar con una iglesia preocupada, con una iglesia estresada, con una iglesia que desconfía de su bondad, que desconfía de sus planes, que desconfía de su buena voluntad. No, el Señor no se puede casar con una iglesia que le desconfía. Se va a casar con una iglesia que tenga paz. Por eso necesitamos tener paz. En vez de estar preocupados, aprendamos a tener la paz del Señor Jesús, porque la paz del Señor Jesús es la que vence la preocupación. Ven que la paz es más importante que solo vencer la preocupación. Va a trascender por toda la eternidad, hermanos. Lean por favor conmigo Apocalipsis 19 del 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Hermanos, nos preparamos con paz. Aquí dice otra cosa en el versículo 8 adicional, pero debemos tener paz. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué acción más justa que confiar en Dios? ¿Qué acción más justa no estar preocupados? ¿Qué acción más justa tener fe en la palabra del Señor? Esas son las acciones justas con las que nos vestimos, hermanos. Tener fe, tener confianza, estar reposados en el Señor, no estar intranquilos, no vivir ansiosos como los gentiles que no tienen Dios, que no conocen al Señor. No, hermanos, el Señor no se va a casar con una iglesia que no tenga paz. ¿Se dan cuenta cuán importante es la paz que sobrepasa todo entendimiento? No solo nos permite vivir una vida feliz, porque eso significa paz, ser feliz aquí en la tierra, sino vamos a ser felices por toda la eternidad. Hermanos, en el cielo no vamos a tener nada que no hayamos hecho nuestro aquí en la tierra. Si usted quiere vivir en paz, aprenda a tener paz aquí y ahora, en medio del dolor, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, tenga paz. Y la paz llene su cabeza con la palabra del Señor. Medite en el Señor Jesús. Piense en su nombre. Levante su nombre en todo momento. Como lo dice el canto, bendiga al Señor en toda circunstancia y eso le va a traer paz. Así es que, queridos hermanos, esta fue la segunda parte de cómo vencer la preocupación y no somos nosotros las que lo vencemos, es el Señor Jesús con su paz. Así es que yo los invito a orar en esta ocasión. Señor Jesús, una vez más te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que nos llena. Gracias por tu palabra que nos satisface. Gracias porque hoy tu palabra ha venido como una luz para alguno de nosotros que nos ha alumbrado el camino. Lo que tenemos que hacer en medio de los problemas, las dificultades, en vez de estar preocupados, que estemos pensando, meditando, alabándote a ti, Señor. Señor, gracias porque hoy tu palabra vino como un pan que nos fortalece, Señor, para continuar caminando, que no estamos solos en esta vida, que tú has vencido, que sí es cierto que vamos a tener aflicción, y tú lo dijiste en tu palabra, pero tú has vencido a este mundo, Señor. Señor, qué fortaleza, Señor, qué sustento para nosotros saber que tú has vencido al mundo, Señor, y que tú nos das esa victoria. Señor, gracias, gracias por tu palabra que hoy vino tal vez como una espada de doble filo y que penetró hasta lo más profundo y que separó, Señor Jesús, lo más íntimo de nosotros. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra nos satisface, Señor. Gracias, Señor. Hoy decidimos llenar nuestra mente con tu palabra, Señor. Hoy decidimos meditar en tu palabra, Señor. Hoy hacemos votos, Señor, para no perder el tiempo en cosas vanas y pasajeras y temporales, Señor, sino que vamos a meditar en tu palabra. Vamos a llenar nuestra mente con tu palabra, Señor, con tu palabra, Jesús, con tu palabra, Señor. Santificado sea tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Señor, ayúdanos a meditar en tu palabra. Que en esta noche, Señor, en vez de ver otra cosa, Señor, terrenal, que podamos ver tu palabra, que podamos leer tu palabra, que podamos escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, que hoy podamos decir, Señor Jesús, como dijo tu siervo, Señor, un día, habla, Señor, que tu siervo escucha, Señor Jesús.
Háblanos, Señor, háblanos. Queremos escuchar tu dulce voz, Señor. Queremos conocerte. Queremos tener una relación de amor contigo, Jesús, 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 Jesús. Te amamos, te bendecimos. Hoy volvemos a elegir por ti, Señor Jesús. Elegimos por ti una vez más, Señor. En medio del dolor elegimos por ti. En medio de la enfermedad elegimos por ti. En medio de la escasez elegimos por ti. En medio de cualquier situación levantamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Jesús. Tu nombre está sobre todo nombre de problemas, sobre todo nombre de dificultad. Tu nombre lo llena todo, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, Señor Jesús, porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres justo, tú eres recto, tú eres misericordioso, tú eres piadoso, tú eres tardo para la ira, grande en misericordia, grande en bondad. Eres perdonador de pecados, perdonador de transgresiones y, Señor, sobre todas las cosas, tú eres un juez justo y nos das justo lo que necesitamos en esta vida, Señor. Te amamos, Señor, y recibimos con agrado, con humildad, todo lo que venga a nuestra vida, porque todo lo que viene a nuestra vida viene de tu mano, y todo lo que viene de tu mano es bueno, y todo lo que es bueno nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén.